para todos. En esta oportunidad, nuestra tercera sesión de las 3 que habíamos planteado, vamos a trabajar 5 temáticas. La primera de ellas es el condicional sí y algunas fórmulas estadísticas básicas. Vamos a mirar la herramienta de pronósticos y escenarios que tiene Excel, el uso de algunas fórmulas financieras básicas, la función buscar objetivo y la herramienta tabla de datos. Entonces, el objetivo en esta clase es abordar estos 5 elementos que complementan los temas que ya hemos venido trabajando en las sesiones anteriores. Voy a mirar, cerciorarnos que estemos grabando, perfecto. Y listo. Bueno, alguien que por favor me pueda confirmar si se está viendo correctamente la pantalla de Excel. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con el trabajo del condicional. Vamos a empezar a revisar el tema del condicional sí y algunas fórmulas estadísticas básicas. Para ello, recurrí nuevamente a la tabla que veníamos trabajando de sesiones anteriores, que es la tabla de nuestros huéspedes. Allí tenemos información con respecto a una nueva columna que agregamos, que es la columna convenio. Nos interesa, a partir de esta columna, realizar alguna operación condicional. Me explico. Vamos a mirar que si la persona, en este caso, tiene un convenio activo, se aplique un descuento específico, por ejemplo, del 5%, lo que sé, sobre la tarifa. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa formulación condicionada de tal manera que Excel revise si la reserva le aplica convenio, aplique ese descuento, de lo contrario mantenga la tarifa que ya tenemos señalada? Para eso podemos recurrir a la fórmula del condicional sí. El condicional sí quizás es uno de los más utilizados, considerando que nos permite hacer una evaluación de una prueba lógica, en este caso evaluar si se tiene un convenio activo y en caso tal que se tenga, aplicar una fórmula en específica y en caso contrario, pues realizar alguna acción también de manera específica. Entonces, para ver esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en H1 una nueva variable que se va a llamar nueva tarifa. Nueva tarifa. Recuerde que mi nueva tarifa lo que va a hacer es simplemente evaluar si esa persona le aplica convenio y en caso de que sí, le descuente un 10% sobre el valor de la tarifa. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer ese tipo de operaciones, ese tipo de cálculos condicionados, recurrimos a la fórmula sí o al condicional sí. El condicional sí tiene 3 partes. La prueba lógica, que es lo que vamos a evaluar, el valor de lo que debe suceder en caso de que esa prueba lógica sea cierta y el valor de lo que debe suceder en caso de que esa prueba lógica sea falsa. Entonces, recuerden que siempre cuando nosotros estamos desarrollando las fórmulas, en la parte inferior con negrilla se nos va resaltando en dónde o en qué parte de la fórmula estamos. Entonces, en este caso me está indicando en negrilla que debo ingresar la prueba lógica. Mi prueba lógica en este caso va a ser verificar si en F2, que corresponde a la celda donde se indica si hay convenio o no, es igual, y entre comillas escribo sí con tilde. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es vaya y verifique si en F2, que es donde se supone escribimos o es donde se supone nos indica si hay o no convenio, le vamos a preguntar si allí dice sí. Muy importante, hay que tener en cuenta lo siguiente. Excel reconoce caracteres como tildes, de tal manera que si en la base o en la tabla existe el sí se ingresó con tilde, yo también tengo que ingresarlo con tilde en la fórmula, de lo contrario no lo va a encontrar. Entonces para Excel es diferente un sí con tilde que un sí sin tilde. Entonces, nuevamente, allí le estamos diciendo, verifique si en F2 es igual a sí. En otras palabras, verifique si sí hay convenio. Punto y coma para pasar al siguiente elemento. Entonces la fórmula me dice cuál es el valor en caso de que sea verdadero. Entonces, ¿qué quiere que haga si en la celda F2 dice que sí hay convenio?
Entonces le vamos a decir que en ese caso tome la tarifa que está en G2 y le descuente un 10%. Ese descuento de 10% es equivalente a multiplicar por 0,9 o por el 90%, de manera equivalente. Si yo lo que necesito saber cuánto es el descuento, le digo que me lo multiplique por 0,1 o por 10%. Pero si necesito que me muestre cuál es el valor una vez aplicado el descuento, le digo que lo multiplique por 0,9 y de manera equivalente. Cuando necesiten hacer un aumento, lo que hacen es lo siguiente. Supongamos que tengo que aumentar el 10%. Entonces le digo que lo multiplique por 1,10 o por 110%. Siempre tomamos como el punto de base o el punto de referencia el 1. Hacia abajo resto para descontar y hacia arriba sumo para aumentar. Más o menos. Listo. Punto y coma. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué debe pasar en caso de que sea falso? Entonces, en caso de que sea falso, lo que vamos a decir es deje la tarifa tal cual como está. Entonces le digo nuevamente G2. Entonces, mire la fórmula, lo que nos dice es, si F2 es igual a sí, es decir, si hay un convenio, entonces a la tarifa descuéntele un 10%. De lo contrario, deje la tarifa tal cual como está. Enter. Entonces, aquí voy a poner formato moneda para tener facilidad en el manejo del formato. Para quien se acaba de conectar, vamos a apagar el micrófono, por favor. Un momentico, y ahora que tengamos preguntas, lo habilitamos, por favor. Listo, entonces en nueva tarifa aquí nos dice 370.679. No es que la tarifa, no es que Excel no haya aplicado la fórmula. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, este no tiene convenio y está dejando exactamente la nueva tarifa. Algo muy importante para tener presente y es que al momento de completar, ¿qué significa? De que yo replique esta fórmula en todas las demás celdas, normalmente lo que hacemos es dar clic acá y empezar a arrastrar. Ese es un procedimiento realmente no muy efectivo. Lo lógico, lo efectivo es que nos ubiquemos en el borde inferior derecho de la celda. Si se dan cuenta aquí en el bordecito inferior y doy doble clic. Repito, borde inferior derecho de la celda y doble clic. Con eso, él automáticamente baja y autocompleta hasta la última fila que tenga datos. Esa es la forma más eficiente porque si ustedes tienen una tabla que tiene 1000 datos o no sé, 10.000 datos, pues empezar a bajar hasta llegar a la fila 10.000 sería un poco ineficiente. Entonces simplemente usted se ubica en el borde inferior derecho de la celda, doble clic y él automáticamente completa. Entonces revisemos rápidamente que nos haya funcionado. Observen que aquí hay un cliente que sí tiene convenio, la tarifa era 304.000 y se le aplicó un descuento y quedó en 273.000 pesos. ¿Listo? Entonces con eso lo que hemos visto es una de las funcionalidades de la fórmula o el condicional sí. Realmente es muy interesante porque nos permite hacer este tipo de evaluaciones. No sé, nos permite hacer otras como formular y decir si la fecha, no sé, supongamos que aquí tenemos el inventario de nuestros productos con la fecha de vencimiento. Entonces yo le puedo decir, verifique si la fecha de vencimiento ya pasó, es decir, que la fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual y en caso sí, pues notifíqueme que ya venció, en caso de que no, pues notifíqueme que el producto todavía sigue vigente o que todavía está bien su fecha de vencimiento. Entonces podemos hacer muchas cosas interesantes que combinadas con el formato condicional que vimos en la sesión anterior, le pueden a usted facilitar mucho en términos de hacer un análisis de estos datos. Ahora bien, recordemos que en la primera sesión nosotros habíamos indicado que para formular o para trabajar fórmulas, a veces digamos que es muy tedioso tener que ponernos, por ejemplo, aquí decir suma, abro paréntesis y seleccionar los datos. Yo les recomendaba en su momento que utilizáramos lo que son los nombres sí, los nombres de variables en Excel. Para recordar este procedimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle a Excel que esto que está aquí en la columna G, que ustedes ven aquí como tarifa, le dé un nombre específico que va a ser tarifa.
voy a ir paso a paso. Lo primero que voy a hacer es habilitar la barra de fórmulas porque en este momento no la vemos. Recuerde que si no vemos la barra de fórmulas o no vemos el indicador de columnas o de filas, lo que tenemos que hacer en este caso es ir al menú de vista y allí indicar o habilitar lo que esté oculto. En este caso, barra de fórmulas. Entonces recuerden, mi objetivo en este caso va a ser decirle a Excel que esto que está aquí en la columna G tiene un nombre y el nombre es tarifa. ¿Para qué le vamos a dar ese nombre? Para que ahora que vayamos a hacer la formulación de las estadísticas básicas, pues no tenga que estar cada vez indicándole a Excel dónde tiene que ir a aplicar la fórmula. Entonces, recomendación. Primero, nuevamente recomendarles que es preferible que cuando ustedes estén trabajando una tabla de datos, en esa hoja de Excel no existan más tablas de datos. A veces sucede que tienen acá 5 o 6 tablas al mismo tiempo y entonces se nos mezcla una cosa con la otra. Es preferible tener una hoja, en una hoja una tabla de datos. Supongamos, en una hoja la tabla de clientes, en otra hoja la tabla de pedidos, en otra hoja la tabla de productos. Pero no mezclar todo en una sola hoja. ¿Eso qué nos facilita? Si yo sé que esta es la única tabla que existe en la hoja y que además hacia abajo no hay cosas que no corresponden, yo puedo decirle a Excel seleccione toda la columna. Ojo, cuando yo le doy clic acá en la letra G, estoy seleccionando toda la columna. Y le voy a decir que toda la columna, es decir, desde G1 hasta G1.048.000, se va a llamar tarifa. Recuerde que para darle el nombre, lo que hago es venir aquí a la barra de nombres, esta barrita pequeña, le escribo cómo la voy a llamar. Recuerden que no puede tener ni símbolos especiales como asterisco, signos de admiración ni espacio. Escriba una palabra corta que le recuerde de qué se trata esa variable. Entonces tarifa y termino con la tecla Enter. Recuerde que lo que acabo en este momento de hacerle es decirle a Excel que todo lo que esté aquí, todo lo que yo empiece a almacenar aquí, se va a llamar tarifa. ¿Qué ventaja tiene de que yo la haya seleccionado todo? Tiene de que si yo agrego un nuevo registro, ese nuevo registro ya está incorporado y no tengo que volverle a decir a Excel otra vez cuál es la tarifa, sino que todo lo nuevo que se empiece a agregar en esas filas hasta 1.048.000, Excel las va a entender como tarifa. Bueno, entonces como ya le dijimos que esto se llama tarifa, puedo hacer la formulación de una forma más sencilla. Entonces, aquí tengo unas estadísticas básicas. Supongamos que vamos a trabajar, buscar cuál es el valor mínimo, es decir, el valor más pequeño o la menor tarifa, el máximo, que sería la tarifa más grande, el promedio, que es el valor que equilibra o que tiende a estar en la mitad de los datos, y la desviación estándar, que es una medida estadística de qué tan variables son los datos. Entonces, para desarrollar estas fórmulas de estadísticas es muy fácil. La fórmula del mínimo es simplemente min. Entonces, con min, la fórmula min, saco nuestro dato mínimo. Recuerde que abro paréntesis y al abrir paréntesis le voy a indicar a quién le voy a calcular el mínimo. En este caso, lo voy a calcular a la variable tarifa que yo he creado. Observe que cuando yo la ingreso, él automáticamente me la señala. Mire que aquí me señaló lo que él conoce como tarifa. Enter. Y allí me dice el valor mínimo, en este caso es 250. Para que se acabe. Listo. Vamos a recomendación, vamos a deshabilitar el video para las personas que tienen habilitado el video. Con esto mejoramos la calidad de la comunicación. ¿Listo? Vale. Entonces, continuando con nuestra sesión, vamos a mirar ahora cómo calculamos el máximo. De manera equivalente, la fórmula para el máximo es simplemente max, abro paréntesis, e indico la variable a la que le voy a calcular el máximo. Entonces, en este caso, a tarifa, enter, y entonces allí me dice, para este ejemplo que tenemos, que la tarifa máxima es de 399.573.
Ojo, alguien diría, bueno, pero ¿para qué tomamos la columna G si la tarifa real es H? Bueno, ahí podemos volver a crear nuestra variable o crear otra variable y hacer el procedimiento. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta, si yo a la variable G ya la llamé tarifa, yo no puedo volver a crear otra variable que se llame tarifa. Es decir, si ustedes intentan ahora darle clic en la columna H y decirle que esto se llama tarifa, por más que usted lo intente, él no le va a crear ese nombre. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que hace es llevarlo a lo que, a lo que usted inicialmente llamó tarifa. Entonces, si quiere, esta segunda la tiene que llamar como tarifa 2 o nueva tarifa o como algo diferente, pero no pueden tener el mismo nombre. Bueno, volviendo a nuestras estadísticas, ¿cómo calculamos el promedio? Entonces, el promedio es igual promedio. A diferencia de las anteriores que solo eran 3 letras, max, min, en este caso sí utilizo la palabra completa promedio. Entonces esto me va a servir, por ejemplo, para mirar cuál es la venta promedio diario, cuántos huéspedes promedio recibo, cuál es la de promedio de mis huéspedes. Es una estadística muy utilizada para tratar de entender el comportamiento promedio de cierta variable. El promedio de mis costos, el promedio de mis gastos, el promedio de mis ingresos, etc. Entonces allí le voy a decir promedio tarifa, abro y cierro paréntesis. Algunos de los que estén en la sesión dirán, bueno, en el análisis estadístico hay otras medidas. Por supuesto, promedio no es la única. Existe la moda y la mediana, otras estadísticas que también son a veces utilizadas, pero digamos que en este caso el objetivo es mirar simplemente una de ellas, cómo funciona. Pero en caso tal que necesiten, pues la fórmula, por ejemplo, de mediana es muy sencilla de aplicar. Entonces, promedio, abro tarifa, perdón, abro paréntesis, tarifa, enter. Entonces me está diciendo que lo regular de sus datos o la mayor parte de los datos se concentran alrededor de 321.780. Que si hay datos pequeños, claro, 253.000. También hay datos muy grandes como 399.000. Pero la mayor parte de los datos están alrededor de 321.000. Aclarando aquí una cosa, para los que son hoteleros, que pues la tarifa promedio no se calcula como igual promedio, sino que la tarifa promedio en el sector hotelero se calcula sumando las ventas de habitaciones, dividiéndolas luego en el número de habitaciones efectivamente ocupadas. Aquí es un promedio simple para poder hacer un análisis de datos básicos. Ahora, en el caso de la desviación estándar, sobre todo, digamos, es utilizada para mirar la variabilidad de los datos. La fórmula es DESVEST, D-E-S-V-E-S-T, la desviación estándar, y le indico a quién le voy a calcular la desviación estándar. Normalmente es normal que esa desviación estándar nos dé un número muy grande si los datos son muy variables o muy pequeños si los datos son poco variables. No es algo que ustedes puedan, digamos, o que se pueda interpretar y que uno diga, eso significa 46.000 pesos en algo. No, simplemente es una unidad que nos dice cuando es muy grande, y ojo, muy grande son millones o un número muy grande, significa que los datos que ustedes tienen es muy variable, es decir, que tiene tarifas muy pequeñas, pero también tarifas muy grandes y no tienen un comportamiento regular. Cuando ese valor tiende a ser pequeño, lo que me está diciendo es que los datos son poco variables o que se tienden a comportar muy bien. Bueno, con esto vimos simplemente 4 fórmulas básicas del tema estadístico. Pero que les quiero mostrar otras herramientas que tiene Excel para el análisis estadístico sin tener que formular. Esa herramienta se llama análisis de datos. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en la ficha de datos o en el menú de datos, ya que al final hay un botón que dice análisis de datos. Esa ficha de análisis de datos es específica para analizar temas estadísticos. Ahora se van a dar cuenta allí que cuando ingresemos solo hay temas estadísticos, para quienes lo lleguen a necesitar en su respectivo momento. Si en su computador no está, porque a veces no, por defecto no está allí habilitado, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Para habilitar la ficha de análisis de datos, tenemos que ir en nuestro computador a el menú archivo, luego allí vamos a opciones,
Luego en opciones vamos a complementos. Te repito la ruta que hemos seguido. Archivo, opciones, complementos. Y aquí en la parte inferior van a encontrar una opción que dice administrar complementos de Excel. Aquí en la parte inferior. Dice administrar complementos de Excel y aquí hay un botón ir puntos suspensivos. Le voy a dar clic sobre ese ir puntos suspensivos y allí aparecen 4 herramientas. Algunos de ustedes quienes ya tengan un manejo de Excel de pronto conocen lo de las macros y formularios, entonces aquí se habilitan las herramientas para el análisis de Visual Basic, Solver, que es una herramienta muy interesante para operaciones, para investigación de operaciones, y en este caso, herramientas para el análisis, que es el tema estadístico. Entonces usted simplemente le da, lo habilita, le da clic en el cuadro para que le quede el chulito, le decimos aceptar y listo. No se necesita descargar nada nuevo, a no ser que su computador sea corporativo y tenga alguna restricción de la habilitación de este módulo. Normalmente esto simplemente es darle clic allí y ya queda habilitado. Entonces observen lo siguiente. En la herramienta análisis de datos, que es esta que está aquí al final, al dar clic, me aparece esta ventana donde aquí hay temas netamente estadísticos. Análisis de variación factor, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, histogramas, medias móviles, regresión, muestras, pruebas estadísticas, etc. Es un complemento de Excel exclusivamente dedicado al tema estadístico. Les voy a mostrar solo una de ellas, que es en este caso la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una herramienta de la estadística que nos permite resumir un grupo de información a partir de unos datos, como el mínimo, máximo, promedio, etc. Entonces, si yo no quiero hacer la formulación uno a uno y empezar a sacar cada una de las estadísticas descriptivas, pues simplemente voy datos, análisis de datos, estadística descriptiva, le digo aceptar. Él me va a preguntar dónde están los datos. Yo le voy a decir los datos están aquí en la columna F, perdón, en la columna G. Entonces, rango de entrada es dónde están los datos. Luego me pregunta cómo están agrupados los datos. En otras palabras, ¿los datos están en las columnas o en las filas? Normalmente, siempre trabajamos datos, casi todo el mundo que maneja datos de forma vertical, es decir, que siempre están en las columnas. Pero si nosotros lo tuviésemos en las filas, pues le indicamos que los datos están organizados de esta manera. Algo también muy importante es que le tengo que indicar a Excel aquí si yo incluí o no incluí el nombre de la variable. Es decir, si en la selección incluí, por ejemplo, G1, que dice tarifa. Si sí lo hice, le voy a decir rótulos en la primera fila. Entonces, le estoy diciendo dónde están los datos, cómo están organizados, si tengo o no tengo el título de la variable o el nombre de la variable. Y luego en este tercer bloque es dónde quiere que le muestre los resultados. Recomendación, siempre hágalo en una nueva hoja y póngale un nombre. Entonces yo le voy a poner un nombre que es descriptiva. Esa es una recomendación que yo les insisto cuando trabajen tablas dinámicas, etcétera. Todo mándelo a una nueva hoja, porque a veces se mezclan muchas cosas en una sola hoja y pues digamos que el manejo se hace un poco complicado. Cuarta y última parte. Entonces la primera, dónde están los datos, cómo están organizados, si incluye o no incluye el título, en dónde lo voy a guardar y muy importante, tengo que decirle resúmenes de estadísticas. De lo contrario, pues él me va a mostrar una hoja en blanco. ¿Listo? Entonces, vamos a decir resúmenes de estadística y aceptar. Se dan cuenta que él abre una nueva hoja. Aquí la ven ustedes que yo le dije que se llamara descriptiva, donde me está mostrando todos los datos de estadística descriptiva de esa variable, sin tener que hacer ningún tipo de formulación. Entonces me está mostrando la media, que es el mismo promedio, el error típico, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, etc. ¿Listo? Posiblemente, pues no todos los datos que están allí los utilizamos, pero en caso tal que los lleguen a requerir, pues ya saben que simplemente a través de esta pestaña podemos sacar esta información. ¿Listo? Bueno. Con eso ya hemos visto, primero recordamos cómo dar nombre, vimos cómo hacer unas fórmulas básicas de estadística descriptiva, cómo utilizar análisis de datos y ya vimos cómo utilizar el condicional si
para poder aplicar algún tipo de formulación. En la siguiente parte quiero mostrarles dos herramientas adicionales que de pronto les puede ser de utilidad en sus análisis. Una es la herramienta de pronóstico o previsión y la otra tiene que ver con el tema de escenarios. Entonces, para este ejercicio voy a suponer que yo tengo una serie de mi tarifa promedio. Entonces acá dice que yo arranco del 1 de enero del 2020 y termino el 31 de enero del 2020 con, con, con la tarifa promedio. Entonces, ustedes dirán, bueno, si yo tengo acá mi información histórica, ¿qué me dice esa información histórica con respecto al futuro? Entonces vamos a suponer que hoy es 31 de enero y yo digo, bueno, ¿qué podría pasar mañana? 1 de febrero, entonces yo voy a escribir acá, 1/01/02 del 2020. ¿Qué me dicen los datos históricos con respecto a mi comportamiento futuro? ¿Qué puede pasar? Normalmente cuando los economistas hacemos pronósticos y los estadísticos también hacen pronósticos, pues lo que se hacen es, o lo que hacemos es basarnos en información pasada, o en información pasada, hechos pasados, para poder pronosticar eventos futuros. Aquí les voy a mostrar una forma sencilla de un pronóstico. Por supuesto no es extremadamente elaborado con todos los métodos econométricos que se requieren, pero es una forma de más o menos aproximarnos a un pronóstico. Entonces supongamos que usted está en su hotel y necesita, a partir de los datos históricos que tiene ya recopilados y procesados, pronosticar para su presupuesto del próximo año cuál podría ser el nivel de ventas o el nivel de ingresos. Por supuesto, Excel, como muchas otras herramientas, no son adivinos y no pueden saber que el próximo año o el próximo mes puede haber una pandemia que genere pues una reducción de ingresos a ceros. Por supuesto, se basa en información histórica y no tiene en cuenta posibles eventos en el futuro como los que están sucediendo en este momento. Entonces, para desarrollar, entonces yo necesito es pronosticar este valor. Voy a señalarlo aquí de alguna manera para que estemos concentrados sobre ese punto. En esta celda yo necesito que Excel me pronostique el valor. Entonces Excel ya tiene un método de pronóstico internamente que ya usted lo puede utilizar. Entonces simplemente le dice pronóstico y allí le va a pedir, puse un color que no nos servía. Pronóstico y abro paréntesis. Entonces me pide tres parámetros. X es, ¿cuál es el dato que va a pronosticar? Entonces yo le voy a decir, mire, el dato que voy a pronosticar es este. El que está, nuevamente esta cosa, este color no me sirvió. Pronóstico, entonces le digo, voy a pronosticar este valor que está en A33. Ese es el que quiero pronosticar, el 1 de febrero de 2020. Y antes de continuar les digo, no abusemos de los pronósticos. Entonces alguien dirá, bueno, entonces con los datos del 1 de enero al 31 de enero de este año voy a pronosticar los siguientes 10 años. Obviamente la calculadora lo hace y el dato lo aguanta todo. Sin embargo, pues obviamente, pues ese dato ya no es tan cierto y es poco confiable. Normalmente uno pronostica alrededor de 1 a 6 periodos hacia adelante, dependiendo de la calidad de los datos, incluso hasta un año, si es a nivel mensual. Entonces, el pronóstico le va a decir acá que me pronostique este dato. Luego me dice cuál es el valor Y conocido, es decir, cuál es la variable de resultado conocido. Pues mi variable de resultado conocido es la tarifa. Entonces yo le voy a indicar acá que mi variable es todo esto. Recuerde que para navegar yo puedo utilizar, en este caso, pararme en la última celda que tiene la tarifa. Oprimo Control Shift flecha arriba. Pero observe que seleccioné arriba la tarifa. Entonces para devolverme simplemente Shift flecha abajo. O para no confundirnos, porque sé que de pronto se nos hace difícil en esta parte, pues simplemente como esta serie es muy pequeña, pues las puedo seleccionar con el mouse. Incluyendo la primera tarifa hasta la última tarifa sin incluir el título. Porque si yo incluyo el título, él va a hacer un cálculo y dice, pues no sé cómo sumar o restar tarifa. Punto y coma. X conocido.
Entonces, X conocido es cuál es la variable que incide sobre esa variable Y, que en este caso, quien incide es el tiempo. Es decir, en este caso se dan cuenta que lo único que nos falta es seleccionar el tiempo, así que en X conocido le voy a indicar la variable tiempo. Importante para que tengan presente, los pronósticos funcionan si y solo si yo tengo una variable de referencia, como en este caso la variable tiempo. Si no pueden tener una variable tiempo, entonces simplemente enumérenla 1, 2, 3, 4, 5 de manera consecutiva. Si no, no va a funcionar el pronóstico. Entonces, Enter, y acá me dice que a partir del método de pronóstico que tiene Excel, lo que se tiene aquí en este... Señor, aló, vamos a apagar el micrófono, listo. Entonces, a partir de lo que tenemos acá, de los datos que tenemos, el pronóstico es de 339.454, ¿listo? Pero no se preocupen si se nos hizo difícil, yo como que, ay, no sé, no entiendo esa fórmula. No se preocupen, hay una forma más sencilla de hacerlo. La forma sencilla es que ahora Excel trae una herramienta que se llama previsión. Ojo, esta herramienta solo viene en las últimas versiones de Excel. Entonces, repito, si usted tiene una versión, perdón que voy a decir esto, de 1993 o 1997, posiblemente muchas cosas de las que estamos hablando aquí no aparecen en su versión. Es recomendable que pues mantenga una versión actualizada de Office para que pueda hacer uso y provecho de estas herramientas. Entonces, ¿qué voy a hacer para previsión? Previsión es la forma más fácil de hacer pronósticos sin tener que formular. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo los datos. Nuevamente, recomendación. Mire que yo solo dejé los datos que necesito para el pronóstico. Porque si usted mete más información, se va a volver, digamos, un 8 ahí tratando de organizar los datos. Entonces simplemente deje los datos que necesita. Control Shift asterisco o Control asterisco para seleccionar, para decirle sobre esos datos necesito hacer el pronóstico. Voy aquí a previsión, lo encuentran en datos, previsión, y allí él ya me muestra, me dice, como ya le seleccioné los datos, aquí me está mostrando en azul el comportamiento de la variable y en naranja el pronóstico. Ojo, normalmente el pronóstico se hace en un margen de más o menos 5. Es decir, este sería el pronóstico normal o el comportamiento normal. Esto sería aumentando un margen de error del 5% y acá disminuyendo un margen de error del 5%. Entonces, yo seleccioné, repito los datos, él automáticamente hizo el análisis y me dice aquí algo muy importante. ¿Hasta dónde quiere pronosticar o final del pronóstico? Entonces yo le digo, mire, yo sé que tengo hasta el 31 de febrero. De hecho, perdón, hasta el 31 de enero. Acabe de incluir 1 de febrero. ¿Por qué? Porque fue el que hicimos el pronóstico de ese momento. Y acá él me está recomendando que lo haga hasta el 9 de febrero. Si lo necesito hasta el 10, pues cambio aquí el 10. Aquí en opciones, si yo despliego, no quiero confundirlos, pero rápidamente les comento. Las series en términos del turismo tienden a ser estacionales. ¿Qué significa que sea estacional? Por ejemplo, para los que están ubicados en destinos vacacionales, sabrán que tienen unas mayores demandas en ciertos periodos del año. Entonces, supongamos que usted tiene aquí la serie de mes a mes. Por supuesto, en diciembre se le va a disparar, en julio se le va a disparar o en ciertos periodos del año. Entonces, eso se llama estacionalidad y en términos estadísticos hay que procesarlos. Afortunadamente, bajo esta herramienta, Excel, si se dan cuenta que él ya tiene habilitado, detecta automáticamente esa estacionalidad y le da un procesamiento. Porque no tiene sentido que yo haga un pronóstico con un dato muy alto cuando yo sé que es que normalmente en esos periodos hay un aumento de ese valor. Entonces el Excel entiende y dice, ah, bueno, en diciembre se supone que hay un aumento y por consiguiente hace un pronóstico bajo esas condiciones. No vamos a modificar nada acá, solo le estaba comentando en caso tal que quisieran ver esa. Entonces, si se dieron cuenta, seleccione los datos, pronóstico, previsión, perdón. Él automáticamente me muestra cuál va a ser el resultado, le digo hasta dónde voy a pronosticar y le digo crear. Él me va a generar un gráfico del pronóstico y me va a generar aquí abajo los datos. Mire que aquí estaba el último dato que era febrero. Él me está mostrando cuál es la tarifa pronosticada en rango medio,
cuál es el nivel inferior, es decir, en caso tal de que se aplique un error del menos 5%, y acá en caso de que se aplique un error del más 5%. Entonces aquí me está generando la previsión. Es una forma sencilla si usted tiene que hacer presupuesto y tratar o sea, que no tiene que hacer un modelo estructurado, elaborado, sino simplemente mirar a partir de los datos históricos cuál puede ser un posible escenario de comportamiento futuro. ¿Listo? Y en este caso, pues lo que sucede es que no tengo que hacer formulación. Bueno, me voy a volver a la hoja pronóstico. Entonces ya vimos cómo podemos pronosticar, ya sea con fórmula o con la herramienta de previsión. Ahora bien, yo aquí les dejé unos datos de unos escenarios. Entonces lo que vamos a ver ahora en la siguiente parte se llaman escenarios. Supongamos que usted está en este momento analizando qué puede pasar después de la apertura. Entonces, mi objetivo es mirar cuál puede ser mi comportamiento en términos de estas variables. Yo aquí se las dejé ya formuladas, pero ustedes pueden crear sus propios escenarios. Mi escenario es mirar qué puede pasar después de la apertura con mi red par, con mis ingresos, con mis costos variables y con mi utilidad. Para ello, tomé como punto de partida estas variables. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si, todos estos datos por supuesto son inventados, qué pasaría si después de la apertura tengo una tarifa de 100.000 pesos, una ocupación del 50%, tengo 100 habitaciones disponibles, supongamos que es un hotel de 100 habitaciones, y unos costos fijos de 4 millones. Es decir, yo sé que mantener el hotel abierto, estoy inventando acá, me cuesta 4 millones. Tengo 100 habitaciones y puede ser que mi ocupación después sea del 50% con una tarifa de 100.000. Entonces yo quiero saber qué puede pasar con estas variables que son de mi interés, red par, ingresos, costos variables y utilidad. Ojo, esto también nos podría servir para escenarios de presupuesto. Entonces yo puedo decir, bueno, si mi presupuesto es este, ¿qué pasaría si el próximo año se cumplen A, B, C, D criterios? Entonces lo que yo hice aquí simplemente fue formular el red par. Entonces si se dan cuenta, esto de aquí arriba son valores que no están formulados, si ustedes se dan cuenta. Esto está formulado. Mientras que los que están acá abajo están formulados en función de lo que está aquí arriba. Entonces dice, el red par es la tarifa por el porcentaje de ocupación. Mis ingresos son el número de habitaciones disponibles por el porcentaje de ocupación por la tarifa. Mis costos variables, aquí puse un ejemplo que cada habitación vendida tiene un costo variable de 20.000, pero digamos que eso va a depender mucho de sus tipos de empresas. Y la utilidad, por supuesto, va a ser el ingreso menos los costos fijos y los costos variables. Independientemente de cómo se formule esto, lo que quiero mostrarles es la herramienta de escenarios que ustedes pueden aplicar para mirar qué pasaría si la tarifa ya no es 100.000, sino es menor o mayor, si la ocupación puede ser mayor o menor y así sucesivamente. ¿Listo? Eso en Excel se llama escenarios. ¿Cómo aplico un escenario en Excel? Entonces, lo primero que tengo que tener son unos parámetros. Repito, estos valores de aquí son valores fijos. No están cambiando, mejor dicho, no están formulados. ¿Listo? Son unos parámetros o punto de entrada. Y tengo que tener unas variables de resultado. En este caso estas, que dependen de los parámetros. Para que Excel haga un cambio en estos parámetros y me muestre cuál puede ser unos resultados en las variables de resultado específicamente. Una vez ya tengo esto formulado, vamos a ir a datos, análisis de hipótesis y le digo administrador de escenarios. Yo allí ya les había dejado los escenarios, pero eliminémoslos para que no tengan, para volverlos a crear. Entonces le voy a decir eliminar, eliminar y eliminar. Perdón porque se me quedaron ahí los escenarios que había hecho antes. Entonces, para los que estén siguiendo el ejercicio, eliminen todos los escenarios y vamos a crear uno a uno. Entonces le voy a decir agregar. Entonces mi escenario se va a llamar, normalmente como hacemos en evaluación de proyectos o en cualquier otro o en financiero, vamos a crear un escenario pesimista. ¿Sí? Entonces así lo voy a llamar, escenario pesimista. Celdas cambiantes, y es, ¿cuáles son las celdas
¿Cuáles son, en otras palabras, cuáles son los parámetros? Yo le voy a decir, los parámetros son estas de aquí. ¿Listo? Entonces observe que yo le estoy indicando en celdas cambiantes los valores que son fijos o que son los que les indiqué como parámetros. ¿Listo? Nuevamente y le decimos aceptar y ya. ¿Listo? Él acá me toma y me dice, ah, mire, yo encontré que usted le está indicando 100.000, 0,5, 100 y 4. Y 4 millones. ¿Listo? Le digo aceptar y ya me quedó mi escenario pesimista. Ahora voy a agregar un segundo escenario que es el moderado. Le digo nuevamente, agregar. Le pongo el nombre, que en este caso es moderado. En celdas cambiantes le voy a decir son exactamente estas mismas. Y aceptar. Entonces nuevamente me dice, mire, los valores que usted acaba de indicar o de seleccionar allí son 100.000, 0,5, 100 y 4 millones. Él lo que hace es simplemente leerlos, yo le confirmo, le digo sí, aceptar. Y por último, voy a agregar un último escenario que es el optimista. Nuevamente, las celdas cambiantes serán estas, exactamente igual. Ojo, ¿por qué sí le estoy indicando estas? Porque yo quiero que aplique 3 escenarios que son pesimista, moderado y optimista sobre estas variables para que me cuente cuáles podrían ser los resultados de estos indicadores. Me regreso y le digo aceptar, confirmo los valores y listo. Luego, como ya creé mis escenarios, todos los que yo necesite, por ahora voy a crear pesimista, moderado y optimista. Como ya los creé, ahora le voy a decir cuáles son las variables de resultados que quiero afectar. Para eso le digo aquí resumen. Entonces repito, le di aquí en resumen. Al indicar resumen, vamos a dejar habilitada la opción tipo de informe resumen y muy importante le digo celdas de resultados. Para que Excel no se complique la vida poniéndole nombre a todo, voy a irme exclusivamente a los valores y no voy a seleccionar los títulos. Ojo, aquí yo puedo seleccionar títulos y valores, pero para evitar que Excel se me demore mucho, voy a seleccionar solo los valores. Ya sé que el primer valor es el red par, el segundo ingresos, el tercero costos variables y el cuarto la utilidad. Entonces, resumen, le digo los valores de resultado y aceptar. Entonces, él me va a crear, esta hoja la creó automáticamente. O sea, usted no le dijo nada, sino le va a aceptar y él la creó. Entonces, él me está diciendo, aquí me quedó algo en el pronóstico. Perdón, aquí me falló una cosa en el pronóstico, perdón, en el escenario. Perdón, me voy a volver acá a escenarios. El escenario ya está allí creado, pero me hizo falta una cosa, perdón con ustedes. Y es que en la confirmación de valores yo a todos les dejé los mismos valores, pero sí hay que hacer un cambio. Entonces en el pesimista, me voy a ubicar en el pesimista y le voy a decir modificar. Perdón, sí, en pesimista le digo modificar, aceptar, y en la confirmación de valores le voy a hacer unos cambios. Entonces repito porque de pronto se me perdieron cuando hicimos esto. Él nos generó un nuevo escenario, me regresé porque hay que hacer hay unos cambios de unos parámetros. Fui otra vez a análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Voy a seleccionar el escenario pesimista, le digo modificar, no cambio nada, le digo aceptar y en la confirmación de los parámetros voy a hacer unos cambios. Digo, en el escenario pesimista la variable tarifa de pronto no sea 100.000. Yo creo que de pronto va a bajar mucho y va a ser 70.000. En la variable ocupación, que es la siguiente, de pronto no es 0,5 sino 0,3. Cotelco ha pronosticado que vamos a cerrar en un 30-35%. Entonces voy a poner un escenario pesimista del 30%. Mis habitaciones disponibles sí siguen siendo 100 porque no voy a poder hacer nada y mis costos fijos siguen siendo los mismos. Entonces solo cambié estas dos. Y le digo aceptar. El moderado, vamos a suponer que sí son los valores que ya habíamos indicado. Y el optimista lo voy a modificar. Le digo modificar, aceptar. Y aquí voy a decir, oye, optimista, no va a ser 100.000, va a ser 120.000 la tarifa.
No va a ser 50 de ocupación, va a ser 70% de ocupación. Mis habitaciones ocupadas y mis costos fijos siguen siendo los mismos. Aceptar. Y ahora sí le digo resumen y aceptar. Entonces ahora sí, porque es que antes me estaba dando lo que no era. Entonces miren los tres escenarios acá, un pesimista, moderado y optimista. Entonces me dice, en el pesimista tengo pérdidas de 2,5 millones. En el moderado no tengo pérdidas y en el optimista tendría una utilidad de 3 millones. Y aquí están todos los valores. Recuerden que la primera es para tarifa, red par, el siguiente para ingresos, costos variables y utilidad. Entonces, con esto le va a permitir a usted crear todos los escenarios que quieran. Él va a hacer la combinación de variables y le va a dar los posibles resultados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tema de escenarios. Dos temas para terminar rápidamente. Amortización. En amortización, rápidamente les voy a mostrar cómo se utilizan algunas fórmulas financieras. De pronto ustedes ya la manejan, pero aquí voy a hacer un ejercicio mostrando cómo, por ejemplo, podemos hacer una tabla de simular un crédito de 15 millones de pesos a una tasa de interés del 2,10 y enviada a 36 meses. Entonces aquí ya les dejé la preforma de la tabla, si se dan cuenta va hasta 36 meses y tiene todo lo demás. Lo que quiero que vean aquí es cómo se utilizan las fórmulas financieras más que una clase de análisis financiero. Pero en esencia, para hacer una tabla de amortización, lo que necesitamos es, primero, saber pues estos parámetros, que es el capital, cuánto me van a prestar, a cuánto tiempo lo voy a enviar y la tasa. Ojo, la tasa ya tiene que estar en consecuencia con el número de periodos. Es decir, yo no puedo calcular una amortización a 36 meses con una tasa anual. Tengo que convertirla a mensual. Y la tasa pues ya tiene que estar en términos efectivos. Si yo ya tengo los parámetros que normalmente yo voy al banco y le digo, bueno, señor del banco, necesito 15 millones a 36 meses, ellos me dicen, yo le presto al 2,1, entonces ya con eso ya puedo hacer mi simulación. En términos financieros siempre hay algo que se llama el periodo cero o el periodo inicial. Por ejemplo, el periodo en este caso, el periodo cero es el momento en que se desembolsa el crédito. Y de ahí en adelante, o en el momento en que se pacta el crédito y de ahí en adelante, pues empieza a correr el tiempo. Entonces, en el periodo cero no hay cuota, no hay intereses, no hay amortización, pero sí hay un saldo. Entonces, le decir, mi saldo será igual a estos 15 millones. Entonces, le digo, mi nuevo saldo aquí va a ser B6. Entonces observen, en el periodo cero solo hay un saldo. ¿Cuál? El saldo correspondiente al capital que estoy solicitando. Luego vamos a suponer que yo voy a pagar cuotas fijas. Ojo, aquí también hay varios escenarios, pero aquí voy a tener cuotas fijas con tasa fija durante esto. Y voy a suponer que no hago abonos a capital, ni hay ningún seguro adicional, nada. Simplemente 15 millones a 36 meses, tasa fija del 2,1, sin abonos a capital y sin ningún aplazamiento ni nada por el estilo. Entonces, en el primer periodo, necesito saber aquí en esta parte, en la primera cuota, cuál es el valor de la cuota. ¿Listo? Entonces le digo, para calcular una cuota, simplemente utilizamos la fórmula pago. Abro paréntesis. Entonces la fórmula pago me pide los siguientes parámetros. Primero, ¿cuál es la tasa de interés? Entonces aquí me dice tasa. Voy a decir, mi tasa es esta que está en B8. ¿Listo? Punto y coma. NPR es el número de periodos. ¿A cuántos periodos voy a enviar este crédito? Entonces, a 36 que está en B7. Y aquí viene algo muy importante cuando trabajan estas fórmulas financieras, que es el valor actual o el valor futuro. Esta fórmula de pago me sirve para resolver dos problemas. Uno, ¿cuál sería la cuota de un crédito a cierto tiempo con cierta tasa de interés? Eso en este caso sería un valor actual, es decir, un dinero que me van a entregar hoy y que yo voy a empezar a pagar a lo largo del tiempo. También podría ser lo contrario.
yo voy a empezar a ahorrar cierta cantidad de dinero, voy a ir guardando mes a mes una cantidad de dinero que me está dando una tasa de interés para que al final tenga un capital acumulado de 15 millones de pesos. Eso sería un valor futuro. Entonces, como la fórmula sirve tanto para valor actual como valor futuro, él tiene acá estos dos elementos. Entonces, tengo que tener cuidado en cuál de los dos es que lo ingreso. Como este es un crédito, lo vamos a ingresar en valor actual. Entonces, vean que BA está seleccionado, está en negrilla. Otro punto importante que tienen que tener en cuenta, y aquí sí no me pregunten por qué, pero siempre se deben ingresar los valores actuales o valores futuros con un menos. Si no le pongo el menos, el resultado va a ser negativo. Entonces, menos el valor del capital. Te repito, la primera estaba la tasa, luego los periodos, menos el valor del capital. Como es un valor actual y no es un valor futuro, tengo que saltarme este BF. Como lo salto, le pongo punto y coma y punto y coma. Cuando ustedes vean en Excel que en la fórmula hay un parámetro que está entre corchetes cuadrados, significa que es opcional. Si quiere lo pongo, si quiere no lo pongo. Como yo le dije que era un valor actual, no puede ser un valor futuro, entonces por eso me lo salté. Y el último parámetro que me pide la fórmula es cómo pagan las cuotas, al final del periodo o al comienzo del periodo. Esto es lo que se conoce en finanzas como valor anticipado o digamos o pago al final del periodo, en este caso cuota mes vencido, perdón. Entonces, normalmente nosotros pagamos los créditos mes vencido. Entonces le digo 0 para que tome mes vencido y cierro paréntesis. Y así de sencillo puedo tener el cálculo de una cuota. Repito, sin todos esos otros elementos, alguien me podría decir, sí, pero ¿qué pasa si hago abonos de capital, si hago renegociación, etcétera? En este caso, pues obviamente estamos simulando una versión básica. Como yo dije que las cuotas iban a ser fijas, entonces para el periodo 2 le voy a decir igual el valor que está en B13. Hubiésemos podido fijar las celdas antes y arrastrar, pero quiero mostrarles otra opción. Entonces le digo, igual B13 para decirle que la cuota del mes 2 es igual a la cuota del mes 1. Y si yo arrastro, pues él siempre va a estar consultando el anterior y por eso siempre me va a dar la misma cuota. Si ustedes observan en 3, lo que está haciendo es consultar la cuota de 2 y así sucesivamente. Entonces aquí me quedó que la cuota para todo el crédito es la misma. Siguiente. Y es, bueno, yo voy a pagar 597.985,20 pesos al banco. Ustedes saben que de ese dinero el banco cobra, o mejor dicho, toma una parte como concepto de intereses. Para poder hacer una amortización y ir mirando el paso a paso del crédito, necesitamos saber cuántos son esos intereses. Excel tiene una fórmula para calcular intereses, pero hay una forma mucho más sencilla y es simplemente decirle igual, tomo el saldo que yo tengo del periodo anterior, entonces en este caso le digo, vaya y mire lo que yo debo, en este caso en E12, y multiplíquelo por la tasa de interés que está en B8. Y antes de dar enter, miremos algo. Yo siempre voy a ir a consultar el saldo del mes anterior, entonces él va a ir bajando, pero la tasa de interés siempre es la misma, así que tengo que fijarla. Para fijarla vamos a poner los símbolos de pesos antes de la letra y antes del número. Es decir, símbolo de pesos B, símbolo de pesos 8. Normalmente en los computadores de escritorio simplemente con oprimir F4 podemos sacarlo. Pero para no complicarnos en el portátil, porque a veces no nos coincide, pues ponemos simplemente símbolo de pesos antes de la letra y antes del número. ¿Para qué hacemos esto? Para que siempre vaya y aplique la tasa de interés de B8, porque si no, pues la tasa de interés va a ir cambiando y no nos sirve el ejercicio. Enter y completamos. Recuerde que completar es borde inferior derecho, doble clic. Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué en el periodo 2 el interés es 0? Ah, bueno, porque no le he indicado cuál es el saldo y él está diciendo que vaya y calcule interés sobre un saldo que todavía no conoce. Pero ahora se va a completar. La amortización corresponde a esa parte de la cuota que yo pagué después de restado el interés
y que va a abonarse al capital. Entonces, sencillo, le digo igual la cuota, que fue B13, menos el interés, que es C13. Entonces lo que me dice es, usted va a pagar una cuota de 597.000 pesos. 315.000 son intereses para el banco y 282.000 corresponde a la amortización. Voy a completar la fórmula y no se preocupen por los valores aún porque todavía nos falta la última para que todo cuadre. La última le digo nuevo saldo. Entonces, una vez yo ya pagué mi primera cuota, ya no debo 15 millones. Entonces, le digo igual lo que yo debía, importante, menos la amortización, no menos la cuota, sino menos la amortización. Enter. Me va a decir, bueno, después de pagar la primera cuota, todavía 14.700.000. Entonces hay personas que dicen, no, yo ya pagué 600.000 al banco, entonces le debo solo 14.400.000. No, señor, porque recuerde que había una parte de intereses que el banco ya cobró. Completo y tengo mi tabla. Algo muy importante para mirar en las tablas de amortización como punto de verificación, y es que siempre al final, si nos quedó bien, el último periodo tiene que darnos 0. Es decir, al último periodo, pues la cuenta tiene que estar totalmente saldada. Entonces, si se dieron cuenta, pues utilizar fórmulas financieras básicas en Excel no es muy difícil, es supremamente fácil. Ahora les quiero mostrar lo siguiente. Yo necesito un crédito. Mi capacidad de pago me dice que a 36 meses. Voy aquí a suponer. El banco me ofrece una tasa del 2.10. La pregunta es, bueno, ¿y cuánto me puede prestar el banco si yo tengo una capacidad máxima de pago de 400.000 pesos? Y el crédito que estoy solicitando es a 36 meses y a una tasa del 2.10. Repito, yo tengo una capacidad de pago máxima de 400.000, es decir, la cuota debe ser máximo 400.000. Los parámetros de tiempo y tasa van a permanecer, pero quiero mirar cuál puede ser el posible capital que me presten. Entonces alguien diría muy fácil, ya sé que con 15 millones la cuota son 597.000, bájele, entonces a 14. Entonces, listo, ya va bajando. Le digo, baje, no, siga bajando a 13, no, todavía tengo que seguir bajando, bajémosle hasta 10, se pasó, ahora subámosle a 11, nuevamente se pasó, y empezaríamos en un proceso de tanteo. Y esos procesos de tanteo pueden tomar mucho tiempo porque pues, pueden ser tediosos mientras encontramos el valor exacto. Afortunadamente Excel tiene una herramienta que se llama buscar objetivo, que hace esta tarea por nosotros. Entonces lo que le voy a decir a Excel es, vaya y modifíqueme todos los valores que tenga que modificar para que haga que este valor de aquí, la cuota, sea igual a 400. Importante, observe que yo estoy diciendo que la cuota tiene que ser un valor de 400.000. Ese valor que yo quiero que se fije en algo específico tiene que ser una fórmula. Entonces observe que la cuota es una fórmula que depende de estos elementos. Porque si yo le digo a Excel, esto aquí yo le escribí el número 597.000 y no es una fórmula, Excel no va a poder operar. Para que lo que les voy a mostrar ahora funcione, siempre tiene que ser una fórmula. Lo que yo voy a tratar de tantear tiene que ser una fórmula. Entonces repito, este va a ser mi punto de partida. Quiero que este valor o esta cuota sea 400.000. Y es muy sencillo. Mira, vamos aquí a datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. Entonces, este buscar objetivo es muy fácil, tres celdas. Me dice, ¿cuál es la celda que quiere configurar o que quiere parametrizar? Entonces, si no está seleccionada aquí B13, pues simplemente la selecciono nuevamente. B13, listo. ¿Con qué valor? Yo le digo, el valor que quiero que tenga esa celda es de 400.000. O el valor que sea necesario. Me dice, listo, yo le voy a convertir esa celda en 400.000. ¿A quién quiere que cambie para que llegue a 400.000? Entonces yo le voy a decir, cambie el valor del capital.
que es este B6. Si se da cuenta, la fórmula de cuota dependía de este capital, así que él va a empezar a cambiar este capital hasta que este valor sea 400.000. No van a ver, digamos, porque él va a hacer todos los cálculos, va a aparecer un parpadeo en la pantalla, pero él va a empezar a hacer todas las modificaciones hasta llegar al resultado. Entonces, ahí lo terminó. Me dice, listo, ya encontré la respuesta. Aceptar. ¿Cuál es la respuesta? Le puedo prestar 10.033.693,1915.648. Me da el valor exacto. Entonces, observe que esto sigue siendo una fórmula, pero me acaba de encontrar cuál es el valor del capital que hace que la cuota sea de 100.000. Como mi tabla ya estaba formulada, observe que al final llego, pues digamos que el valor se salta. ¿Listo? Entonces esta puede ser de gran utilidad para este tipo de ejercicios para poder, cuando ustedes están haciendo, no sé, a veces veo personas que empiezan a modificar, no sé, bajémosle 0,1, aumentémosle tanto, ¿no? Simplemente utilicen buscar objetivo para que Excel automáticamente llegue al valor que ustedes necesiten. Para cerrar, antes de pasar a la parte de preguntas, quiero mostrarles otra herramienta que es de suprema utilidad. Y sobre todo cuando yo estoy haciendo simulaciones. Supongamos que para estas fechas, que son muy complicadas, tengo que solicitar un crédito, nuevamente, de 5 millones, a un plazo de 12 meses y me cobran una tasa del 1,8. Entonces, lo primero que quiero hacer es saber cuál es la cuota que me cobraría el banco por esa tasa, por ese crédito. Entonces, aquí les dejé en esta tabla ya parametrizada, en esta primera celda de la tabla, vamos a calcular la cuota de un crédito de 5 millones a 12 meses y una tasa del 1,8. Entonces, recuerden que en ese caso utilizo la fórmula pago. Entonces le digo igual, pago, abro paréntesis. Nuevamente, como lo hicimos hace un momento, ¿cuál es la tasa? Entonces, la que está aquí, en C4. Punto y coma. ¿A cuántos periodos? Lo que está en C3. Punto y coma. Como es un crédito, es un valor actual. Recuerde que le pongo el símbolo menos y le indico el capital. Punto y coma para saltarme el valor futuro. Y en este caso el crédito pues sigue siendo a final del periodo, es decir, cuotas vencidas. Pongo 0 o le selecciono el otro valor. Perdón, 0, cierro paréntesis. Aquí está la cuota. En este caso mi cuota es de 467.000 pesos. Pero eso no es lo que le quiero mostrar. Quiero que ustedes vean la utilidad de lo siguiente es, usted dice, bueno, pero ¿qué pasaría si no es a 12 meses, sino a 13 meses? Pero no, ¿qué pasaría si es a 14 o a 15 o a 16? Ah, bueno, pero también ¿qué pasaría si la tasa es del 1,8, del 1,9, del 2 hasta el 2,3? Y esta tabla la podemos hacer mucho más grande. Entonces, sería trágico ponernos a formular uno a uno para mirar ese escenario. Para resolver eso, Excel tiene algo que se llama tabla de datos. La tabla de datos nos permite hacer lo siguiente, replicar esta fórmula en un conjunto de celdas cambiando estos parámetros. Entonces, mire que aquí arriba 12, 13, 14, 15, 16, 17 corresponde en este caso a los meses. Y acá puse tasas de interés. Usted parametriza y pone, bueno, yo quiero simular estas y estas tasas. ¿Qué hacemos después? Primero, para poderlo ejecutar necesito tener en la primera casilla de esa tabla una fórmula. La fórmula que voy a replicar. Entonces observe que en este caso es la fórmula de la cuota. Tiene que estar en función de unos parámetros externos. Mire que aquí yo tengo los parámetros. Yo calculé esta cuota en función de estos datos que están aquí. Con eso simplemente hacemos seleccionar toda la tabla desde la fórmula. No importa que sea una tabla de 500 por 500, o sea, puede hacer las simulaciones más grandes que necesite y él los va a replicar. Entonces, selecciono toda la tabla, importante, parados desde la primera, desde donde está la fórmula, selecciono. Voy a datos y allí voy a buscar tabla de datos. Y aquí tengo que hacer lo siguiente. Me dice, ¿qué celdas
Eso que está en la fila, observe este 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿a quién corresponde en la fórmula original? Entonces, esto que es 12, 13, 14 es el periodo. Entonces, yo le voy a decir, eso corresponde a lo que está en C3. Es decir, lo que yo puse aquí en esta fila es lo que en la fórmula original corresponde a C3. Ahora, lo que yo puse en las columnas, me voy a parar acá, corresponde en la fórmula original a lo que está en C4. Le digo aceptar y listo. Y aquí ya tengo toda mi simulación. Voy a ponerle aquí símbolo pesos eh, para los diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, a una cuota del 2.1 y a 15 meses, la cuota sería 392.000 y así sucesivamente. Ahora, lo voy a combinar con formato condicional para que miremos lo siguiente. Y si yo tengo capacidad de pago solo de 400.000 hacia máximo 400.000, ¿cuáles pueden ser las posibles cuotas o los posibles escenarios que me apliquen? Entonces le voy a decir a Excel que me muestre todas las opciones menores a 400.000. Entonces para ello voy a seleccionar los datos de esa simulación. Observe que no estoy seleccionando ni los meses ni la tasa, simplemente los datos de la simulación. Le digo formato condicional, el que vimos en la segunda clase. Reglas para resaltar celdas. Luego le digo que sea menor que. Le pongo el límite, 400.000. Como me es favorable, yo sé, menor de 400.000 es lo que me sirve, le voy a decir aquí relleno color verde. Y aceptar. Le diría, pues era muy fácil verlo allí, pero verlo allí, pues sí, yo sé que todos los valores de aquí en adelante cumplían esa condición, pero si la simulación es muy grande, en este caso buscar objetivo, perdón, formato condicional nos permite solucionar ese problema. Y para terminar y dejarlos antojados de lo que sería Excel avanzado, esto es un Excel a nivel intermedio, digamos que el uso intermedio de las tablas dinámicas, los que tiene que ver con las herramientas de análisis, etcétera, y un uso avanzado, que es, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo unos procesamientos mucho más grandes en términos de datos y empezar a hacerlo un poco más sofisticado? Tiene que ver con lo que se llama macros y formularios. No vamos a hacer una macro y un formulario en este momento, pero quiero mostrarles algunos elementos que harían mucho más atractiva, mucho más interesante esta tabla. Para ello, y sé que aquí seguirlo va a ser difícil, así que les recomiendo pues mirar aquí más bien en la pantalla y luego tratar de emular el ejercicio. Para lo que sigue, voy a revisar que tengamos habilitado en nuestro Excel una pestaña que se llama programador o en algunos computadores se llama desarrollador. Si no está habilitado, tengo que hacer lo siguiente. Archivo, opciones y personalizar cinta de opciones. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Paso siguiente, aquí en la parte derecha, normalmente en sus computadores, programador o desarrollador está deshabilitado. Entonces simplemente le dan chulito para habilitarlo y le dicen aceptar. Y antes de continuar con esto, que no va a ser nada grave, sí les quiero recomendar que cuando vayan a ejecutar en su computadora una macro o algún archivo que tengan alguna macro, cerciórense de dónde viene y qué tiene. Las macros son tienen la capacidad de interactuar con todo el computador y por consiguiente borrar información o incluso pues secuestrar información, que es lo que está de moda. Entonces, siempre cerciórense de que cuando ejecuten una macro, pues confíen de dónde viene, si la ejecutó alguien conocido, si usted mismo la elaboró o si viene una fuente confiable. De lo contrario, puede ser riesgoso para su computador. Lo que vamos a hacer aquí no es riesgoso, así que no se preocupen. En este caso, voy a ir a programador, que la acabo de habilitar. Voy a buscar aquel menú insertar. Ustedes lo observan aquí, es un maletincito gris con unas llaves azules. Le digo insertar y allí voy a buscar esta herramienta que se llama barra desplazamiento control de formulario.
Entonces repito, ahora que vayan a replicar el ejercicio y que vayan a rehacer esta tabla, busquen la que dice barra de desplazamiento, control de formulario. Es este que está en la segunda fila, tercera columna. Le doy clic y él entra en modo dibujo. Entonces modo dibujo es con el mouse dibujo un rectángulo. Si se dan cuenta, lo que hice fue dibujar una barra. Repito, voy a insertar barra de desplazamiento y dibujo un rectángulo. Por ahora no pasa nada, pero van a ver lo interesante de lo que viene. Y es, acabo de dibujar esta barra. Una vez la dibuje, le voy a dar clic derecho, formato de control. ¿Qué quiero que haga esa barra? Que esa barra empiece a simular diferentes periodos de tiempo. Entonces le voy a decir, arranque en un valor actual, no sé, pongámosle 10. Quiero que arranque en 10 meses. Mínimo, el crédito podría ser a 5 meses y máximo a 20. Ustedes lo parametrizan según lo necesiten. Entonces yo voy a decir, arranca en 10, mínimo 5, máximo 20 y va incrementando de uno en uno. Y algo muy importante, le voy a decir que el valor de lo que yo voy a hacer de la simulación lo vincule con esta celda, con esta primera celda que es G5. ¿Por qué? Porque G5 lo que hace es desencadenar un aumento de 1 a 1 en los periodos de aquí en adelante. Es decir, H13 lo que hace es sumar 1 a G12 y así sucesivamente. Aceptar, doy clic por fuera y miren lo que pasa. En la medida que yo me desplace en esta barra, él me va mostrando los diferentes escenarios. Y ustedes se dan cuenta que está desapareciendo el color verde en algunos casos. ¿Qué pasa cuando yo vengo aquí en la parte inferior? Pues significa que entre 9 y 14 meses no hay opciones de menos de 400.000. Tengo que seguir aumentando el tiempo y si se dan cuenta, a medida que aumento el tiempo aparecen más opciones que sí me son viables. Entonces acabo de crear una barra que me permite ir simulando todos los diferentes periodos. ¿Listo? Bueno, esto es lo que de alguna manera queríamos hacer una introducción. Les recuerdo nuevamente, pues digamos que no es un curso formal, por consiguiente, pues digamos que aquí vamos rápido en algunas cosas. La idea es que vieran alternativas, se antojen de empezar a utilizar lo que es herramientas para el análisis de datos, herramientas que vimos hoy. Hay otras herramientas que tiene Excel y que no hemos trabajado, pero que pueden ser de gran utilidad. Y pues la idea es que ustedes puedan aprovechar esto en sus diferentes contextos. Entonces, aprovechando que hoy tenemos una nueva herramienta, si tienen alguna pregunta, si quieren abrir los micrófonos, si quieren escribir en el chat para ayudarles a resolver algunas inquietudes en unos minutos que tengamos. Entonces nos dicen aquí que en dónde pueden encontrar las grabaciones. Efectivamente la pueden encontrar en el canal de YouTube de Cotelco. Allí pueden encontrar no solo la grabación de esta sesión, sino la de las sesiones que se han trabajado en otras temáticas. Listo, alguien me pregunta que le interesa otros temas. Por supuesto, en este momento, digamos que Cotelco abrió sus diferentes cursos de capacitación al público en general, precisamente por la situación que se está viviendo. Así que todas las semanas tenemos diferentes temas. Esta tarde hay un tema de análisis de alimentos y bebidas. Mañana en la mañana tenemos un tema de jurídico. En la tarde hay otros temas interesantes y así hasta el viernes. Cada semana se tienen los programados temas muy interesantes para que ustedes los aprovechen y puedan, pues digamos, hacer uso de estas capacitaciones que se están planteando desde Cotelco. Preguntas adicionales, comentarios, inquietudes, regaños. Nos pregunta David. Sí, señor. Profe, excelente. La capacitación de cada día más ventanas, aprendiendo uno más. Claro que sí, con todo gusto. La idea, como les... Yo ayer me inscribí en todas las capacitaciones que dieron, pero no me quedó el registro de las cuales me inscribí. ¿Cómo hago para acceder a ella? Si quiere ahora me escribe al correo electrónico, yo le confirmo en cuáles quedó inscrito
Yo soy el que les manda el correo de conexión, así que si algo me escribe para verificar y si no, pues lo agrego en el correo. Es importante que estén pendientes, a veces llegan los correos a spam, entonces puede ser que no les llegó, no lo ve el link de conexión, entonces vayan a spam porque posiblemente allí estén los datos para que se conecten a las otras capacitaciones. Entonces, si quiere, ahora me escribe a mi correo electrónico y verifico que esté inscrito para todos los otros temas. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, con todo gusto. Nos dicen acá que si en el último ejercicio se pueden aplicar filtros. Sí, mejor dicho, Excel no tiene, o sea, la limitación de Excel es nuestra imaginación. O sea, podemos hacer grandes cosas, procesar grandes volúmenes de información, podemos hacer muchos elementos, agregar filtros, agregar botones de selección, diferentes cosas. Por eso les dije aquí que en la última parte es para que queden antojados porque de ahí en adelante se abre un mundo de posibilidades con el tema de macros y formularios. Desde capturar nuestros propios formularios, ustedes pueden hacer sus propios formularios para capturar información del huésped, para hacer una plantilla contable, para hacer una plantilla de costos, etcétera. Todo lo que ustedes puedan imaginarse de ahí en adelante se pueden hacer con macros y formularios. Nos dicen por acá un comentario que se convoquen desde el día anterior. Lo que estamos haciendo en este caso es dar margen para que la gente se inscriba hasta última hora, entonces estamos enviando más o menos media hora antes el link de conexión. Entendemos tu comentario, Margie, y vamos a tenerlo presente para más adelante. Entonces, nuevamente nos preguntan que dónde pueden ver las capacitaciones. Recuerden que en este momento las estamos promocionando a través de Cotelco. Yo les voy aquí a dejar copiado el link. Perdónenme un segundito, les voy a copiar el link donde se pueden inscribir. Entonces, en este link que les comparto, se pueden inscribir para los encuentros de esta semana y cada semana se va publicando en la página web, perdón, en las redes sociales de Cotelco, las capacitaciones que se tienen programadas. Están muy, muy interesantes y pues también si vamos a ver más adelante si hay algún grupo interesado en temas de adicionales de Excel, posiblemente podemos organizar otros espacios de capacitación y mirar pues otros temas en específico. Así que pues nuestro objetivo es acompañarlos en este momento y aprovechar para que ustedes se capaciten y puedan tener información que les sea de interés. Aurelia, al correo no los enviamos porque se están subiendo en la página de YouTube. Ya les voy a dejar allí también copiado entonces el link. Regáleme un segundito. Allí les voy a poner el link. En ese enlace de YouTube pueden encontrar todas las grabaciones. Bueno, entonces espero que hagan provecho y uso de esta herramienta. Vean los videos si lo necesitan nuevamente para que reparsen los ejercicios y los esperamos más adelante en otros eventos. Muchísimas gracias por su asistencia.